Hola, ¿qué tal a todos y todas? Es un placer estar con ustedes. Soy la psicóloga Yasmín Navarro, formo parte de la Clínica de Autismo y hoy les voy a presentar el tema de educación integral en la sexualidad en los trastornos del espectro autista. Vamos a empezar a mencionar qué es una educación en la sexualidad. Es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Esto es un aporte de la UNESCO 2018. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Empoderar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y sobre todo algo fundamental que son los valores. Esta educación tiene que estar de acuerdo a la etapa de desarrollo y o comprensión de cada persona. Se debe iniciar en los primeros años de vida. Debe estar basada en los derechos humanos, en la igualdad de género y algo fundamental es que brinde información confiable y verídica. Debe permitir afrontar posibles factores de riesgo, como lo son los embarazos precoces, la conducta sexual de riesgo, infecciones de transmisión sexual y VIH, conductas sexuales negativas y violencia sexual. Debe de fortalecer valores como el respeto, la inclusión, la empatía, responsabilidad y reciprocidad. Es tarea compartida entre las maestras, maestros y familia. Todos los que estamos alrededor de las personas que requieren una educación en la sexualidad, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder dar este tipo de educación. Es una parte indispensable en la salud integral. Es una herramienta de protección para niñas, niños y adolescentes. Es también un derecho de todos los seres humanos, independientemente de la edad, el sexo, la raza o condición. Hablando de todo esto, bueno, necesitamos partir con un concepto, que es ¿qué es la sexualidad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 2018, hablamos de que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida. Va a abarcar conceptos tan importantes como es el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, placer, intimidad y reproducción. La sexualidad se va a vivir, se va a sentir, se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, las actitudes, los valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. En fin, podemos decir que la sexualidad es todo lo que nos rodea como ser humano. Hola, a partir de este momento haré unas breves intervenciones con diferentes estrategias para este tema tan importante del abordaje de la sexualidad en las personas con TEA. Mi nombre es Marisol Molina Gardida y también soy psicóloga que labora en CISAME. Comenzamos con la estrategia que lleva por nombre sobrenombres. Qué importante es nosotros como educadores de la sexualidad, ya sea maestros, terapeutas, psicólogos, padres, madres y o familiares, pues nombrar de forma correcta a los órganos sexuales tanto femeninos como masculinos, porque culturalmente en la sociedad en la que nos desenvolvemos se utilizan muchos sobrenombres, ¿no? Entonces tenemos que en la escuela se dice colita, churro, cheto, salchicha, cueva, concha y difícilmente escuchamos que se usen los nombres correctos. Pene, vulva, vagina, ano, pezones, nalgas. Para esto es esta intervención, para que ustedes siempre usen con naturalidad los nombres de forma correcta para llamar a nuestro cuerpo, tanto del hombre como de una mujer, y bueno, de nuestros órganos sexuales, masculinos y o femeninos. Muchas gracias. Debemos partir de conceptos súper importantes cuando estamos hablando de conceptos de sexualidad. Uno de ellos tiene que ver con la identidad de género.
Cuando hablamos de identidad de género, tiene que ver con cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres y no va a estar ligada en lo absoluto a lo que es el sexo biológico. Podemos hablar que podemos tener una identidad de género de mujer, de hombre, queer. Cuando hablamos de expresión de género, hablamos sobre todo de los roles que son tradicionales e incluyen la forma en cómo vistes, cómo te comportas, cuál es tu aspecto en relación a los demás. Puede ser esta expresión de género femenina, masculina, andrógina, andrógina. El sexo biológico corresponde a las características físicas, biológicas, que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos sexuales, las hormonas y cromosomas. Es cuando hablamos de hembra, macho o un ser intersexual. La orientación sexual es la atracción afectiva erótico-sexual hacia personas del género opuesto, ambos géneros o del mismo género. Es cuando hablamos de la heterosexualidad, bisexualidad u homosexualidad, hablando de gays o lesbianismo. La sexualidad va a formar parte del ser humano sin importar su edad, su condición física, social, sexo, religión o condición. Por lo tanto, no excluye a las personas que tienen un trastorno del espectro autista. Nos vamos a topar en múltiples situaciones en donde va a haber actitudes sociales negativas con respecto al conocimiento de la sexualidad. ¿Y por qué se dan? Sobre todo por el miedo y desconocimiento que hay acerca de estos temas. Esto va a ocasionar mucho la estigmatización a las personas, negando muchas veces o reprimiendo su propia sexualidad. Va a haber dificultades en las familias al tomar en cuenta sus necesidades de educación sexual y darles acceso a la información. Generalmente en las familias vemos que no se habla de sexualidad y es algo sumamente importante en donde nosotros tenemos que intervenir para que se dé la información y evitar posibles complicaciones posteriores. También impiden su participación en espacios, en conversaciones y oportunidades de intercambio, de juego y socialización. Disminuyen sus oportunidades protegiéndolos en exceso y aislándolos en el ámbito familiar. Y todo esto volvemos a la causa primordial, que es el miedo y desconocimiento. Entonces sería importante abordar este tema y empezar a trabajar con estos miedos para que podamos dar una mejor información. Hay muchos mitos relacionados con respecto a la sexualidad estos mitos concernientes a los trastornos del espectro autista es que, por ejemplo, hablan de que no se debe despertar su interés sexual, ya que son inocentes o no resultan atractivas para otras personas, que deben de reprimir conductas sexuales o tratarlos como niños o niñas eternamente. Otro mito puede ser que los hombres tienen mayores necesidades y deseos sexuales que las mujeres, a las que se les considera asexuales. Que no pueden aprender sobre el tema de sexualidad, o no pueden tener hijos o hijas, formar pareja o incluso casarse. Que son exclusivamente heterosexuales, o que la única forma de tener placer sexual es mediante el coito. Se les tiene que proteger en todo momento. Como estos mitos y como muchos más, es en lo que estamos rodeados en nuestra sociedad. Y para desmitificar el tema de sexualidad, es necesario brindar información adecuada. Hola, nuevamente vamos a continuar con las estrategias. Recordemos el cuento de los 6 ciegos y el elefante. Cada ciego tocaba una parte diferente del elefante. Y unos tocaba la oreja, otro la trompa, otra la piel tan áspera, ¿no? Una como sensación de que era una barda muy grande. Pues así más o menos es cuando tratamos de educar a personas con discapacidad, o en este caso con TEA. Todas las personas son diferentes. Esta estrategia, que lleva por nombre rompecabezas, es
para que todos imaginemos en casa o donde se encuentren ustedes que vamos a armar un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas donde cada pieza va a ser armada por alguien diferente. Una persona que no puede ver, una persona que no puede escuchar, una persona con conductas disruptivas, una persona con conductas agresivas, una persona que no puede poner atención, una persona que no quiere hablar. Y entonces tenemos que completar la indicación que nos están dando. Arma el rompecabezas. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que todos tenemos habilidades diferentes, ser diferente, comprensión de una forma diferente. Asimismo lo son las personas con TEA. Cuando se habla de sexualidad, cuando se hagan programas de sexualidad, tenemos que hacerlos personalizados, porque cada persona requiere de unos aspectos o unas estrategias específicas acorde a sus características individuales. Para esta es esta actividad donde yo siempre reflexiono y les pido a todos ustedes que reflexionen sobre la importancia de capacitarnos, empoderarnos y a su vez empoderar a las personas con educación en sexualidad, partiendo siempre, como se viene mencionando en toda esta ponencia, de la importancia de conocer las características específicas de las personas a las que va dirigida la educación en sexualidad. En este caso, las personas con TEA. Por eso es tan importante tener claras las características principales: dificultades en comunicación, dificultades en socialización y bueno, pues pensamiento rígido, ¿no? Conductas repetitivas y estereotipadas. Muchas gracias. Como lo acabamos de ver, bueno, los trastornos del espectro autista van a tener deficiencias persistentes en interacción social y comunicación social. Los patrones repetitivos y restringidos de comportamiento, debemos de tomar en cuenta que es un trastorno que inicia en la infancia, va a provocar un deterioro y no se explican por discapacidad intelectual. Esto es súper importantísimo cuando nosotros vamos a educar en la sexualidad. Debemos de saber que hay diferentes niveles de gravedad. En el grado 3, en donde vemos que necesita una ayuda muy notable, grado 2 necesita ayuda notable y en el grado 1 necesita ayuda. Estos tres niveles de gravedad se pueden dar tanto en la comunicación social como en comportamientos restringidos. Basándonos en esto, vamos a ver que cuando hablamos de sexualidad y autismo, necesitamos saber varios factores, que no es una sexualidad distinta a la de otras personas, que nuestros niños, niñas y jóvenes tienen un desarrollo sexual dentro de lo esperado, que van a tener también deseos, actitudes, actividades como cualquier otra persona. Deben recibir información y guía apropiada y oportuna respecto al desarrollo sexual humano, cosa que muchas veces se nos olvida de manera frecuente. Y vamos a tener en cuenta sus características y limitaciones. Es decir, cada niño, niña, adolescente va a tener necesidades distintas y a partir de esto vamos a poder educar. ¿Cuáles serían las manifestaciones de la sexualidad cuando hablamos de trastornos del espectro autista? Bueno, vamos a ver que la sexualidad se va a ver afectada en función del grado de severidad de los síntomas de TEA. Y se van a poder observar, pues, en muchas ocasiones, acercamientos inapropiados, vulnerabilidad hacia los abusos, dificultad para diferenciar entre conductas públicas y privadas, e incluso podemos ver en nuestra población conducta impulsiva. Por eso nuestros objetivos en la educación de la sexualidad deben de estar basados en un desarrollo equilibrado. Debemos de tener una comprensión ante los diversos cambios en diferentes ámbitos, tomar las mejores decisiones. ¿Esto cómo lo podemos lograr? Pues efectivamente primero analizando cuáles serían las necesidades y a partir de eso poder educar, para evitar situaciones de riesgo latente. ¿Quiénes
pueden intervenir en una educación en la sexualidad en trastornos del espectro autista? Pues todas las personas que estamos alrededor. Pueden ser desde mamás, papás, hermanos, puede ser todo el personal docente y personal de salud. Ahí pues podemos ver a médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, etc. Entonces, todos aquellos que formamos parte de la estructura de nuestros chicos, chicas, niños y niñas, pues somos los que podemos intervenir. ¿Cuándo lo podemos hacer? Esta pregunta es de verdad como muy importante, porque cuando yo podría decir que lo podríamos hacer desde que somos bebés. Desde que somos bebés ya estamos trabajando con parte de la sexualidad. Hay algunos temas que de acuerdo a la edad podemos irlos presentando. Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver algunos temas concernientes a la edad. De 2 a 9 años podemos diferenciar entre niños y niñas, las partes del cuerpo, lugares y conductas públicas y privadas, los modos de reconocer y decir no ante los contactos incorrectos, cómo nacen los niños o niñas, el autoerotismo, que es la masturbación. Cuando hablamos de 10 a 15 años, vamos a tener temas como la menstruación, los sueños húmedos y otros cambios que se observan en la pubertad. Los sentimientos sexuales, la orientación sexogenérica, elaborar y mantener las relaciones. De 16 años en adelante, las diferencias entre sexo y amor, responsabilidades en las relaciones sexuales, responsabilidades de la maternidad y la paternidad, leyes y consecuencias de los contactos incorrectos con otros. Sin embargo, es importante mencionar que debido a que estamos hablando de trastornos del espectro autista, muchas veces podemos tener a lo mejor chicos de 10 a 15 años en donde estamos trabajando temas que vienen en el primer recuadro, de 2 a 9 años. Es decir, todo va a ser en función de las necesidades de cada uno de los individuos. Hay veces que dependiendo de la curiosidad podemos y debemos afrontar como ciertas preguntas que nos hacen y poder tener una educación pues adecuada a la edad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nuestra idea primordial y de acuerdo a las necesidades de nuestra población es de que tengamos un plan educativo individualizado. Es decir, debemos de saber cuáles son las necesidades, con quién estamos trabajando, cuáles son a lo mejor las herramientas que pueda tener nuestro chico, chica o niño, niña, el nivel de comprensión, es decir, su coeficiente intelectual y su nivel de autosuficiencia. Vamos a tener que observar qué objetivos vamos a manejar de acuerdo a las necesidades. Debemos de tener un material de apoyo como imágenes, videos, fotos, es decir, todo el material visual que podamos proporcionar. Y sobre todo que el trabajo debe de ser en equipo. La familia, terapeutas y docentes participando de la mano. Siempre apoyado evidentemente a nuestra población y en cualquier momento en donde tengan dudas, pues nosotros también ponernos de ejemplo porque también esto es parte fundamental para un buen aprendizaje. ¿Cuáles serían nuestras sugerencias para educar? Pues averiguar lo que los niños o niñas saben y lo que quieren saber. Vamos a partir de qué información es la que tienen para entonces poder ampliarla de acuerdo a la necesidad. Ser breve y aterrizar en la práctica. Cada momento que nosotros vivimos en el día a día podemos ponerlo como ejemplo y a veces las oportunidades se nos dan en cualquier momento cuando vamos a lo mejor caminando por la calle y a lo mejor aparece una chica embarazada y si nuestro chico o chica nos pregunta acerca de alguna duda, pues ese es el mejor momento de poder nosotros intervenir para poder educar de mejor forma. Siempre debemos de responder. A veces el quedarnos con duda va a ser nuestra brecha muchísimo más amplia. Entonces, cada duda se tiene que responder. En algún momento puede que no sepamos la respuesta, sin embargo, podemos decir, y es válido decir, dame un momento, déjame lo investigo y posteriormente podemos retroalimentar. Pero lo importante es no quedarnos con la duda.
expresar amor, interés y comprensión. Cuando hacemos las cosas con amor y con interés, y la comprensión evidentemente ante la situación de nuestros chicos o chicas con TEA, pues va a ser más favorable. Olvidar la edad para educar. Realmente no hay una edad en donde podamos decir a esta edad se tiene que decir o informar acerca de algún tema. Realmente la edad para educar es en el momento en que se crea la duda. ¿Cuáles serían como los materiales y estrategias educativas que ocupamos? Pues bueno, van a ser en función a las características propias de los trastornos del espectro autista. Entonces, cada tema tratamos nosotros aquí dentro de la clínica de autismo de recrearlo con los materiales que son los más adecuados para ellos. Podemos ir desde imágenes visuales, todo lo que es como material visual, fotografías, imágenes, recortes. También pueden ser como los materiales en vivo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando a lo mejor de métodos anticonceptivos, sí podríamos de alguna manera mostrar pues los diferentes que hay como de manera vivencial. Necesitamos a lo mejor todo lo que tiene que ver con calendarios, estructuras, horarios, los juegos a lo mejor dinámicos que se puedan dar, videos. Entonces tenemos un sinfín de materiales de apoyo en donde podemos nosotros recrear pues las necesidades de cada uno. ¿Por qué sería importante educar a esta población? Pues por dos aspectos fundamentales, que es una población altamente vulnerable a abusos, a la discriminación, a la violencia, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Además de que podemos observar, de acuerdo a la experiencia, que es una población privada de la información sobre su sexualidad. Por eso es tan importante que abordemos estos temas lo más pronto posible y que difundamos. Muchas gracias.